¿Quieres saber cuál es el malentendido más común? Casi podrías decir pecado, pero yo diré error y creencia. Creencia en todas las iglesias que conozco que son cristianas, excepto esta. Es decir, todo el mundo está perdido a menos que se salve. Es decir, hay una gran controversia entre Cristo y Satanás. Cristo está intentando desesperadamente salvar a todos hoy. Eso no es cierto. No intenta salvar a nadie salvo a esos llamados por Dios. ¿Lo sabías? El mundo del mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta el mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Tu Biblia dice que todas las naciones están engañadas. Toda la humanidad ha sido engañada. ¿No lo mencioné esta mañana o fue en otro sitio? Un fabricante de cigarrillos dijo que millones no pueden estar equivocados. Oh, sí, lo están. Y los millones están equivocados en esta tierra. Y la gente dice, bueno, seguro que ninguno de estos hombres puede ser engañado. Todos nuestros grandes eruditos, todos nuestros grandes intelectos son grandes científicos. ¿Cómo pueden ser engañados? Bueno, Dios dijo que te van a cortar de mí, y toda la humanidad, excepto aquellos a quienes Dios ha llamado, ha sido cortada. ¿Te preguntas por qué tus familiares y quizá algunos vecinos de al lado te han llamado loco y todo ese tipo de cosas? Creyendo en esto, lo que llaman un sábado judío, y tú no crees en la Navidad, y celebras estas fiestas judías y no comes cerdo ni alimentos sucios. Oh, eso es una locura. Y tratas de decirles que esta es la verdadera iglesia y se ríen de ti. Sí, se burlan de ti. Me dijeron, bueno, estás loco y a ellos les parece una locura. Claro que sí, eso es lo más lejos y no pueden evitarlo y no puedes hacer que lo vean de otra manera. Más vale que dejes de perder el tiempo, que vean tus buenas obras, pero no tus buenos argumentos. Sabes, cuando me convertí por primera vez, quería que toda mi familia se convirtiera. No conseguí convertir a ninguno, excepto que, claro, mi mujer ya se había convertido y ella estaba conmigo. Bueno, entonces Dios había apartado a la humanidad. Y recuerda que no solo mantuvo a los humanos fuera del árbol de la vida o del Espíritu Santo, sino que si Jesús dijo en el Nuevo Testamento, ningún hombre puede venir a mí a menos que Dios el Padre lo traiga. Ahora Dios llama a algunos para una actuación como deber. Siempre tenía que ver con prepararse para el reino de Dios. Todo lo que Dios ha hecho ha sido con la esperanza de restaurar el reino de Dios. Ahora, Adán no logró clasificarse, pero el segundo Adán, Jesucristo, sí cumplía los requisitos. El segundo Adán, Cristo, cuando llegó 4000 años después, Satanás intentó matarlo cuando era un bebé. Y luego, cuando tenía 30 años, Satanás intentó engañarle con la tentación cuando Cristo había ayunado 40 días y 40 noches sin un bocado de comida ni una gota de agua. Y si Jesús fuera, te digo, que tenía hambre, si alguna vez habéis ayunado tanto tiempo y ninguno de vosotros lo ha hecho, seguro que sabríais a qué me refiero. Y Satanás le dio tentaciones que llegaban directamente al hambre y la vanidad, la tentación más difícil que cualquier hombre debe resistir. Pero Jesucristo citó las Escrituras, obedeció a Dios y rechazó a Satanás, y calificó para reemplazar a Satanás como gobernante en el trono de esta tierra. Pero aquí está la cuestión. Jesucristo tuvo que hacer lo que Adán tuvo que hacer. Pero que Adán no lograra eso es rechazar la forma de Satanás de resistirse a Satanás para aceptar el camino de Dios de dar, de amor extrovertido y preocupación. La ley de Dios, que se resume en los 10 mandamientos, la ley del amor, amor a Dios, amor al prójimo. Y Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo entonces calificó para gobernar en el trono de la tierra sobre todas las naciones.
Sin embargo, Dios había condenado al mundo a 6.000 años y solo habían pasado 4.000 años. Y así, Cristo ha estado en el cielo como nuestro sumo sacerdote ministrando a quienes han sido llamados desde entonces. Ahora, Él levantó su iglesia. Ahora volvamos a una o dos cosas a lo largo del camino. Dios llama a algunos para una actuación, pero nunca llamó a nadie solo para darles salvación. Dios no ha llamado a nadie desde la época de Adán solo para ser salvo. Sabes, ahora mismo hay un anuncio. Anita Bryant lo lidera. Ya no es solo para desayunar. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa Florida, naranjas y zumo de naranjas. Bueno, no pasa eso. No pasa nada. Eso está bien. Y el zumo de naranja es bueno para ti y también es bueno a mitad del día o a la última parte del día. No pasa nada. Pero a veces esos lemas se aplican más a las cosas de Dios si tan solo las conocieras. Ahora bien, Dios no nos ha llamado solo para la salvación. Nos ha llamado a hacer algo que tenga que ver con prepararnos para el reino de Dios. Ahora, lo que ha llamado la iglesia para hoy es apoyar a los apóstoles que ha llamado y elegido, a quienes ha dado la responsabilidad de ser enviados. Apóstol es una palabra que significa alguien enviado con un mensaje. Dios no nos ha llamado como individuos a acudir al rey o al primer ministro. No el primer ministro. Yo también lo conocí, pero quiero decir, el Haile Selassie era el emperador. Pero desde que el otro gobierno ha tomado el control, aún no he podido volver allí. Y hasta que las cosas cambien, no creo que sea muy sano para mí intentar entrar allí. Pero también he conocido muy personalmente y he tenido una charla muy privada que duró más de 30 minutos con el emperador de Japón, Hirohito. Y les digo que hay dos formas de vida. A uno lo llamo dar, eso es extrovertido, es el camino del amor. Y al otro de obtener. Y este mundo está en camino de obtener y eso es lo que está mal. Todos los males se pueden rastrear a esa única cosa que es esa forma de vida. Ahora bien, Cristo ha ido al cielo porque los 6.000 años aún no habían pasado. Así que lleva allí arriba casi 2.000 años. Pero ya casi hemos terminado esos 6.000 años y somos parte de la generación que va a ver el fin. Entonces, Cristo volverá a venir y cuando venga nos ha llamado a respaldar a su apóstol para llevar este mensaje, el reino de Dios, al mundo como testimonio, no para convertir al mundo. Las personas a las que Dios no ha llamado no están siendo juzgadas. El mayor error, como digo, es pensar que todos están automáticamente perdidos. Si no te salvas, las personas a las que Dios no ha llamado no están ni perdidas ni salvas, simplemente no han sido juzgadas. Ahora, en la iglesia, quiero llamar su atención sobre algo. Está aquí en Primera de Pedro, el 4. capítulo, en el versículo 17. Porque ha llegado el momento en que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros en la casa de Dios estamos siendo juzgados. Ahora nos están juzgando. Ahora tomas esta cuestión de juicio y en este mundo, tu juicio está en un tribunal y un hombre está siendo juzgado por lo que se le acusa de hacer. Y o lo hizo él o es inocente y se declara no culpable. Y le juzgan para ver si era inocente y acusado falsamente, pero siempre le han juzgado por algo que pasó en el pasado, no por lo que está haciendo ahora. Ahora Dios te está juzgando por lo que estás haciendo ahora mismo. En cierto sentido, hay dos fases del juicio en la Biblia, y tengo que hablar sobre el juicio. Ahora el resto de esta tarde, de eso va este día. No solo somos juzgados a diario a medida que avanzamos, sino que cuando Cristo venga nos llamará a rendir cuentas, como lees en la parábola de las libras y la parábola de los talentos, el capítulo 19 de Lucas y el capítulo 25 de Mateo. Va a exigir cuentas a cada uno de lo que hemos hecho. Ahora, escucha esto también. No nos salvan nuestras obras, nos salva la gracia, pero vamos a ser recompensados o no, una u otra, según nuestras obras. Así que las obras cuentan, las obras no te ganan el reino de Dios. Ese es el regalo gratuito de Dios para aquellos a quienes Dios ha llamado. Y si te ha elegido a ti, te ha elegido para hacer algo. Y si no lo haces, probablemente no te acepten. Ahora,
tomas una de las parábolas y un sermón, esta semana se centró en alguna de ellas, pero tomas las parábolas de las libras y la parábola de los talentos, donde Dios dio una libra a cada una, en la parábola de las libras. Ahora un hombre tomó eso y eso representaba cierto grado del Espíritu Santo de Dios, y quiso que solo una persona haya venido a una persona, que Jesucristo haya tenido una medida completa del Espíritu Santo. Jesucristo no tenía el Espíritu Santo por medida. Eso es una parte, lo tenía todo por completo. Pero tú y yo empezamos con menos, pero crecemos en gracia y en el conocimiento, que según el último versículo del segundo libro de Pedro que escribió, debemos crecer en la gracia de Cristo y en el conocimiento de Cristo. Y creces espiritualmente y creces en la cantidad del Espíritu Santo que tienes. Y Dios os ha dado a vosotros, a las personas del público que estamos en la iglesia, la tarea de apoyar al apóstol. Y cuando me digas que me apoyas al 100%, bueno, está bien, y espero que realmente lo digas en serio, porque eso es por lo que Dios te está juzgando, si eres leal, si eres fiel, pero debes crecer en gracia. Y Dios te dio la tarea de volver al apóstol como medio para aumentar tu propio carácter justo al recibir cada vez más de su Espíritu Santo, creciendo en gracia y conocimiento hasta un hombre hecho y derecho, como dice una de las Escrituras en Efesios, y listo para ser rey o sacerdote en el reino de Dios. Ahora, Dios te dio un medio para desarrollarte a ti mismo. Si dices, bueno, mira, salgo de la iglesia y me construiré mi propio carácter, tendré mi propia relación con Dios. Oh, no te regañes. Verás, la iglesia es como un templo unido en cada forma de juntos, compactadas. Y ese es el cuerpo de Cristo con el que va a casarse. Y si estás allí fuera solo, piensas, bueno, hay otra ilustración. Cristo dice que yo soy la vid y vosotros sois las ramas, pero si te cortan de esa enredadera, y esa enredadera es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y Cristo es esa vid y esa es su iglesia. Y si te cortan esa iglesia, te cortan el acceso. Es como si te quedaras sin Schlitz, te quedaras sin cerveza. Pero si estás fuera de la iglesia, simplemente estás fuera de Dios. Créeme, es curioso cómo los agentes de publicidad pueden encontrar los buenos eslóganes que realmente pertenecen a la obra de Dios. No tienen lugar en su publicidad comercial. Bueno, entonces Dios cortó al mundo, salvo a aquellos que llamó. Ya ves lo que eso significa. Eso significa que quienes no son llamados no han tenido oportunidad. Por lo tanto, la responsabilidad no es suya. Dios no les hace responsables por el hecho. Dios no les llama responsables. Ahora bien, eso no significa que Dios sea culpable. Solo significa que la responsabilidad está oculta. Va a absolver, va a ser absuelto, se va a absolver de esa responsabilidad. Ahora, una vez más, Juan 6:44, Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí salvo que mi Padre lo trajere. Puedes hacerlo. Cualquier escritura que refute eso significaría una contradicción en la Biblia. Y sería una contradicción de cuando Dios puso ángeles para proteger a cualquiera que vuelva a ese árbol de la vida. Porque Dios simplemente no está llamando a todos a la salvación. Y esos que Él llama no son solo para la salvación. Es para un trabajo que debes hacer, y la iglesia es para predicar el Evangelio al mundo, pero no todos sus miembros. Ahora, la iglesia está bien organizada y en el capítulo 12 de Primera de Corintios lo encuentras en el cuarto capítulo de Efesios y cómo Dios ha establecido diferentes oficios en la iglesia y cada uno tiene que hacer algo. Pero cuando alguien intenta quitarle el apostolado al apóstol de Dios e intenta hacerse a sí mismo el apóstol, a veces lo echan. Eso es algo bastante difícil y algo así, e implica mucho sufrimiento, pero Dios no nos ha facilitado el camino en esta vida. Y a veces tenemos que sufrir para hacer lo que tenemos que hacer en lugar de lo que no nos gustaría hacer. Ahora bien, ninguna iglesia ni denominación religiosa tiene conocimiento del plan maestro de Dios. Dios se lo ha revelado a su iglesia a través de estos días santos y ninguna otra iglesia que yo conozca lo tiene. Ahora bien, Dios nos dio estos 7 festivales anuales y 7 días santos anuales. Ahora bien, no son exactamente lo mismo. El
primer festival es un festival anual y el siguiente festival es un festival que tiene 2 días santos, pero el primero no es un día santo. Lo digo en serio. Es una Pascua judía y no es un día santo, pero sí es un festival y luego viene la fiesta de los panes ácimos. Ahora, la Pascua es el comienzo de la creación espiritual de Dios. Nos representa el sacrificio de Cristo. Eso es el principio. La siguiente es que tenemos que salir del pecado y dejar de lado nuestras vidas. Y los 7 días de panes sin levadura nos muestran que para nosotros es la segunda fiesta de los panes sin levadura con sus 2 días santos, el primero y el séptimo. Ahora, el tercer festival es la fiesta de los primeros frutos. Empezamos a llamarlo en el Pentecostés del Nuevo Testamento, que significa contar 50. Cuenta 50 días que empiezan en domingo y saca el día 50 de los domingos. Y eso es para mostrar que solo somos la primera cosecha. Ahora bien, Dios no llamó a Israel. Los llamó a hacer su gobierno, a tener su gobierno y sus leyes, pero Dios no les dio ninguna posibilidad de salvación. Dios no dio a los israelitas el Espíritu Santo, solo a los profetas. ¿Por qué fue eso? Y casi nadie parece entender por qué Dios tenía el antiguo Israel cuando no les dio ninguna salvación. Moisés tenía el Espíritu Santo de Dios, también Isaías, Jeremías y los profetas. Ahora la cuarta fiesta es la fiesta de las trompetas, que representa la segunda venida de Cristo, y Él viene por su iglesia, y Él es la vid y su iglesia, donde las ramas se unieron a esa vid, o nosotros somos el templo construido como templo sagrado. Somos el templo al que Él viene. No va a venir a un templo físico en Jerusalén, viene hacia nosotros. Somos el templo y tenemos que estar unidos, y cualquiera que esté fuera no forma parte de Él. Ahora bien, la quinta es el día de expiación, que tiene que ver con encarcelar a Satanás. Cuando Cristo venga, esté cualificado, tomará ese trono, y cuando lo tome, Satanás será apagado. Y eso aparece en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, como el ángel con la llave del pozo sin fondo baja y se aferra a ese viejo dragón, que es Satanás y serpiente, y que es Satanás el diablo, y le pone un sello y lo sella durante 1000 años. Así que no puede llegar a la iglesia. Ahora es inmortal, seguirá vivo, pero no estará cerca de nosotros durante ese milenio. Será un milenio. El mundo no puede estar en sintonía con Dios cuando está separado de Dios y cuando está siendo completamente influenciado por Satanás, que es el Dios de este mundo. El Dios al que el mundo mira es Satanás. No saben quién es el verdadero Dios. Es curioso que todo el mundo pueda ser engañado, pero eso ha pasado. Ahora, la sexta fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que representa los 1000 años de reinado del reino de Dios, que es la familia de Dios inmortal que gobernará sobre todas las naciones. Así que en el milenio habrá tanto mortales como inmortales, y todos los mortales de personas que aún vivan serán llamados. Entonces Dios llamará a todos, pero no habrá ningún diablo que los venza. Tenemos que vencer a Satanás igual que Cristo si vamos a sentarnos con Él en su trono, gobernando. Verás, pero no lo harán. Hay una diferencia muy grande. Y finalmente llega hoy, este último gran día de la fiesta. Ahora, quiero enseñarte esto. Hemos llegado a eso, todos los que aún viven en la tierra, porque muchas personas que viven ahora morirán entre ahora y el momento en que Cristo venga. Y hay profecías que muestran que 1/3 de la gente en nuestro país va a morir de peste y enfermedades derivadas de una hambruna muy grande. Otro tercio por una invasión militar y probablemente por guerra nuclear. Si no es la guerra neoconservadora o neutrones, va a ser horrible. Va a ser terrible. Dios ha prometido que su iglesia será protegida durante esa gran tribulación. Más vale que estés en ese único cuerpo y no fuera de él, porque no hay protección para quienes están fuera de él. Te lo digo, y te preguntas por el hecho de que ahora, durante muchos años, he estado difundiendo el Evangelio en todo el mundo y dando un gran favor personal a los ojos de reyes, primeros ministros, presidentes y jefes de gobierno. Y luego muchos de sus jefes, miembros del gabinete, su órgano legislativo y así sucesivamente. Me pregunto si alguna vez te paras a pensar que quizá Dios está usando esa herramienta para darnos favor ante los ojos de algunos de ellos como un lugar seguro durante la gran tribulación, y quizá eso signifique que te salvará la vida.
quiero decir, tu vida física. Ahora el reino reinará sobre toda la gente de la tierra durante 1000 años. Pero ahora llegamos a los miles de millones de personas que han vivido y muerto y Dios nunca las llamó y no es culpa suya. Verás, Dios decidió eso por lo que hizo Adán mucho antes de que nacieran. Así que no era culpa suya, es responsabilidad de Dios. No les hace responsables de ello y Dios tiene que encargarse de ello. Dios tiene que encargarse de esa situación porque Dios respeta a las personas. No va a ser injusto con nadie. Hay miles de millones. ¿Y qué pasa con todo el antiguo Israel? No se les concedió salvación. ¿Qué pasa con ellos? No van a estar en el reino de Dios. Solo aquellos que han tenido el Espíritu Santo de Dios serán resucitados para estar en el reinado de 1000 años con Cristo. Pero ahora leemos que esos 1000 años en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el cuarto versículo, muestra cuántos de nosotros estaremos sentados en tronos gobernando durante los 1000 años. Apocalipsis 24. Pero llegamos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco. El blanco es el color de la perfección y la pureza, y es un trono ante el que se juzgará a la gente. Y aquel que se sentó en él, de cuya faz huyeron la tierra y el cielo, y no se les encontró sitio, y vi a los muertos pequeños y grandes estar ante Dios, una resurrección de personas que han estado muertas ante Dios, y los libros se abrieron, y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Por lo tanto, algunos tendrán la oportunidad de alcanzar la vida eterna, porque muchos de sus nombres estarán escritos en este libro de la vida, y cada uno de ellos será llamado. Esto es una resurrección de todos los miles de millones y miles de millones de personas que han vivido, nunca han sido llamadas y nunca han tenido una oportunidad. Y ahora van a ser llamadas. Déjame decirte que ninguna iglesia en la tierra te enseñará esto. No saben estas cosas. Esto es el conocimiento y la sabiduría del Dios eterno, y Dios ha querido que se escriba en el sufrimiento humano y en la tristeza, angustia y dolor humanos para mostrar que ese camino, que es el camino al que este Lucifer se dirigió y al que luego se volvió Adán, es un camino equivocado. Y ese amor y preocupación extrovertida es la única forma que puede darte felicidad y puede conducir a la vida eterna. Dios no dará vida eterna a los humanos salvo en felicidad y gloria. ¿Alguna vez has pensado en eso? Y así es como es.